Hola, soy el doctor Leonardo Mancilla. El día de hoy vamos a ver la embriología del cuerpo humano. La embriología es la rama de la medicina que se va a encargar del estudio y conformación del cuerpo humano, generalmente desde la concepción hasta el momento del parto. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que es el desarrollo embrionario de la primera a la tercera semana de gestación. Generalmente podemos definir la embriología en tres partes importantes: el periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo preembrionario, propiamente dicho, va a abarcar de lo que es de la primera a la tercera semana y va a ocuparse en tres partes importantes: la segmentación, que es cuando se va a formar el blastocito, que es el que va a originar las células conformadoras del cuerpo humano; la cavitación, que es donde se va a formar el disco bilaminar, que a su vez nos va a ayudar a formar el disco trilaminar, donde van a emerger las estructuras embrionarias; y la gastrulación, como ya lo componemos, es donde se forman los tres discos trilaminares en el cual van a formarse las estructuras embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El periodo embrionario va a abarcar de la cuarta a la octava semana y se divide en dos partes: la parte del plegamiento y la parte somática. El plegamiento, propiamente dicho, va a dar origen a lo que es la morfogénesis, la forma del cuerpo; la organogénesis, la formación de los órganos; y la histogénesis, que es la formación de los tejidos. Y el periodo somático, como lo dice, nos va a originar los somitas. Y los somitas van a ser las estructuras responsables, de las cuales van a emerger tres partes importantes: el esclerotomo, que es donde se va a formar las estructuras de hueso, músculo; el miotomo, que también deriva la parte muscular; y el dermatomo, que va a originar la parte nerviosa y la parte de la piel. Y por último, a partir de la novena semana, ya se cambia de nombre. Ya no es ni preembrión ni embrión. Ahora se transforma en feto. Propiamente aquí ya se formaron todas las estructuras y los segmentos y viene el crecimiento corporal hasta llegar al nacimiento, que va a ser aproximadamente de las 38 a la 40 semana de gestación. Ahora vamos a empezar, propiamente dicho, con las primeras 3 semanas. Vamos a ir por partes: primera semana, segunda semana, tercera semana. En la primera semana ocurre la fecundación, que es cuando el espermatozoide, que es el cigoto masculino, se va a unir con el óvulo, que es el cigoto femenino. Aproximadamente la fecundación va a ocurrir en el 14º día del ciclo menstrual femenino, que es cuando el óvulo se va a liberar del ovario y va a viajar a través de las trompas de falopio para su proceso de fecundación. Esta fecundación generalmente va a ocurrir, les decía, en el día 0. Después del acto sexual, cuando se introduce lo que es el líquido seminal en la vagina, van a viajar miles de espermatozoides que van a entrar a través de la vagina, van a atravesar el cérvix uterino y van a llegar a lo que es el fondo, hasta el fondo del útero. Una vez en el fondo del útero, estos espermatozoides viajan hacia ambas trompas de falopio en sus diferentes regiones, lo que va a ser la fimbria, el istmo, la ámpula. Generalmente la concepción va a ocurrir en lo que es en la ámpula o la ampolla, ¿no? Generalmente de ese componente. A la hora que viaja el óvulo, cuando se libera directamente del ovario, se le conoce como un ovocito secundario. Este ovocito secundario, que ya se fue liberado, todavía como tal no maneja la información genética específica. Esta viaja, llega a la parte de la ampolla, de la fimbria, generalmente, y aquí es cuando el espermatozoide llega y lo va a penetrar. Cuando penetra, generalmente el espermatozoide tiene una enzima en la cabeza que le va a permitir degradar esta corona del óvulo. Una vez que se degrada esta enzima, permite que el cromosoma del espermatozoide se una al cromosoma del óvulo para formar una célula de 46 cromosomas, ¿no? En este lapso, el cromosoma del espermatozoide maneja 23 y el óvulo maneja otros 23 cromosomas. Cuando se unen, forman una célula independiente, única, que la vamos a conocer como célula haploide, que va a tener las 46 cromosomas específicos. Entonces, en el día 0 ocurre esta
fecundación. Normalmente. Entonces decimos, el día 14 del ciclo menstrual, nosotros lo vamos a conocer embriológicamente como el día 0. En este día se lleva a cabo la implantación del espermatozoide con el óvulo. Una vez acabada la fertilización o la este óvulo va a empezar con una división. De una sola célula se van a empezar a dividir a dos. Cuando empieza la conversión de una célula a dos células, ya se la va a conocer con el nombre de cigoto. Esta multiplicación se va a seguir dividiendo en números par. De 2 células se van a formar 4, de 4 células se forman 8, de 8 células se forman 16. Generalmente. Esta división no es instantánea, va a tardar. De la formación del cigoto a las 2 células va a tardar un día. De las 2 células a las 4 células va a tardar otro día. O sea, llevamos 3 días. En el cuarto día, ya cuando se transforman en 16 células, ya no le conocemos con el nombre de huevo. Ya se le conoce con el nombre de mórula. Esta mórula va a ser la parte necesaria que vamos a necesitar para que se implante este óvulo fecundado dentro del endometrio del útero. Generalmente, a partir del día cuarto, día quinto, la mórula que ya fue fecundada, que ya se dividió, llega al cuerpo uterino, la parte más superficial del útero. En esta parte, lo que vamos a realizar generalmente es que esta mórula va a buscar un lugar dentro del endometrio donde él se pueda insertar. Generalmente esta parte de inserción es en el cuerpo uterino, porque es la que contiene mayor cantidad de endometrio. Este endometrio va a servir como una especie de receptor para recibir a esta mórula y después van a ser los procedimientos que vamos a dar. Aproximadamente desde que entramos al istmo de la trompa de falopio hasta llegar al cuerpo uterino, tardamos aproximadamente 2 días. Entonces, quiere decir, la mórula que ya se empezó a dividir, vamos a llegar aproximadamente al 6º día de gestación. Ya en el día 7, generalmente, esta mórula se va a implantar a través de un componente. Ya en el día 6, en el día 7, ya no se le conforma con el nombre de mórula. Ya la vamos a conocer con el nombre de blastocisto. Este blastocisto ya va a ser el que nos va a dar origen a las capas germinativas secundarias. Entonces, así se fue dividiendo nuestro óvulo desde que salió del ovario hasta llegar al cuerpo endometrial. Primero lo conocimos con un ovocito secundario. Este ovocito secundario se liberó del útero, la recibió la trompa de falopio. Este se empieza a transformar y una vez que es fecundado, se transforma en huevo o cigoto. Cuando empieza la división celular del cigoto, generalmente, cuando empieza la división celular del cigoto, este se va a transformar dividiéndose en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células. Entonces, cuando empieza esta división, ya la vamos a conocer con el nombre de mórula. Y cuando la mórula llega al cuerpo uterino y se implanta, ya lo vamos a conocer con el nombre de blastocisto, ¿no? Vamos en orden. Observamos la división generalmente que ocurre. Empezamos de 2 células, que fue una parte que me originó el óvulo, sus 23 cromosomas, y otra parte que me originó el espermatozoide, 23 cromosomas. Se fusionan, empiezan el proceso de división, me dan las 46 cromosomas. Luego, estas 2 células se dividen, me forman 4. Estas 4 células se dividen, me forman 8. Estas 8 células se dividen, me dan 16. Entonces, cuando llegamos de las 8 a las 16, ya no le cambiamos como huevo fecundado, ya lo vamos a conocer como mórula. Y una vez que esta mórula entra al cuerpo uterino, la vamos a conocer con el nombre de blastocisto. Hasta el momento. Bueno. Entonces, el blastocito va a tener 2 grupos celulares bien definidos. Una parte externa y una parte interna. Al iniciar la división celular, como lo vamos a observar más adelante, este blastocito va a dar origen a otras células que van a formar como un huevito con 2 cavidades. Una cavidad superficial y una cavidad profunda. La cavidad superficial va a dar origen a lo que va a ser propiamente el embrión.
el embrioblasto, y la parte inferior, el hipoblasto, va a dar origen a lo que va a ser la cavidad amniótica, de la cual se va a desprender la placenta y todos los nutrientes que emergen de ella, generalmente. Entonces, como el embrión, una vez ya que se adhiere a la pared del útero, generalmente va a ser por diferentes procesos que va a producir esta célula fecundada. Estos procesos generalmente van a ser abarcados por una enzima que produce el propio embrioblasto en la parte superior. Esta enzima, en la cual va a permitir que se fije el embrión al cuerpo uterino, se le conoce como sincitio trofoblasto. Este sincitio trofoblasto va a penetrar, imaginemos es como una especie de Pac-Man, que si aquí tengo a lo que es el endometrio, este sincitio trofoblasto va a penetrar este endometrio para quedar propiamente bien fijo a lo que es la cavidad uterina. Una vez que se fija este sincitio trofoblasto, van a permitir que las otras dos células, tanto el embrioblasto como el hipoblasto, van a generar lo que es la formación del embrión y la formación de las células. Resumiendo, lo que acabamos de ver en estos 7 primeros días es: en el día 14 del ciclo menstrual de la mujer se libera el óvulo secundario, ¿no? O ovocito secundario, como lo vamos a conocer. Este ovocito secundario viaja, sale de lo que es el ovario y las fimbrias de la trompa uterina reciben a este ovocito secundario. Este ovocito secundario viaja a través de la fimbria y llega a esta zona que está más ancha. Esta zona más ancha dijimos que se conoce el nombre de ámpula. Los espermatozoides van a viajar a través de lo que es el cuello uterino, viajan a través del fondo, el cuerpo, y llegamos a esta parte, donde se va a alojar lo que es la trompa de falopio. Lo conocemos con el nombre de istmo. Aquí van a viajar hacia ambos lados de las trompas de falopio para viajar directamente a lo que es la ampolla o ámpula, conocida. Aquí se lleva a cabo la fecundación. Aquí el espermatozoide, a través de su enzima, que es la hialuronidasa, va a penetrar la corona radiada que observamos en color verde de este esquema. El espermatozoide entra y da sus 23 cromosomas para que se junten con los 23 cromosomas del óvulo. Una vez este ovocito secundario va a empezar a perder lo que es esta corona radiada, porque al juntarse los cromosomas, en automático el óvulo libera una enzima que hace que esta corona radiada se haga impenetrable. Es como una especie de impermeabilización, por la cual hace que ya no puedan penetrar otros tipos o otros espermatozoides. Una vez que se lleva a cabo división celular, como habíamos visto en lo que es el día 3, el día 2, el día 3, va a empezar la división de este huevo. Entonces, una vez que se lleva a cabo la fecundación, digamos que se conoce como huevo o cigoto. Cuando se empieza a dividir en 2 células, 4 células, 8 células y 16 células, que va a pasar en el día 4, en el día 5, se vamos a conocer con el nombre de mórula. Y una vez que esta mórula entra al fondo uterino, como observamos en esta imagen, ya aquí va a pasar la división de las 2 capas germinativas que va a tener este embrión en formación, que va a ser el epiblasto y el hipoblasto. Aquí ya no recibe el nombre de mórula, ya recibe el nombre de blastocisto. Este blastocito entra y se va a implantar en el cuerpo uterino a través de la enzima que vimos anteriormente, que se le conoce como sincitio trofoblasto, que va a penetrar esta parte interna del endometrio para buscar vascularizaciones y tener nutrientes. Y a la larga se van a formar lo que es la columna vertebral, ¿no? Entonces este sincitio trofoblasto y esta implantación va a ocurrir aproximadamente en el día 7º de gestación, aproximadamente en el día 21 del ciclo menstrual. Como observamos, en el día 7, el blastocisto, como lo observamos en esta imagen, se va a implantar al endometrio, ¿no? Que aquí lo observamos en un color azul. Este blastocisto, les había dicho que tiene 2 capas. Una
capa externa, generalmente, que se le conoce como trofoblasto, que lo observamos en un color amarillo, lo que nos va a dar origen a lo que va a ser la cavidad amniótica y placenta, y estas células en azul, ¿no?, que se le conoce como embrioblasto. Como su nombre lo dice, es el que nos va a dar origen al embrión, propiamente al cuerpo del nuevo ser, ¿no? Inmediatamente, entonces, en este día, lo que va a buscar este embrioblasto va a ser cómo nutrirse, cómo recibir nutrientes. ¿Y dónde lo va a recibir? Pues del endometrio de la mamá, ¿no? Entonces, después de esta parte de implantación que ocurrió en el día 7, aproximadamente a partir del día 8, se empieza a liberar una enzima que libera el trofoblasto, que lo observamos aquí, que empieza a degradar, que empieza a comer parte del endometrio para buscar nutrición. A estas células que emergen del trofoblasto la vamos a conocer como sincitio trofoblasto, que es el responsable de llevar a cabo la implantación del embrioblasto y en buscar la nutrición sanguínea. Posteriormente, a partir del día 8, observamos, una vez que este sincitio trofoblasto empieza a crecer y empieza a degradar toda la parte endometrial, como lo observamos de aquí hacia acá, se empieza a formar dentro de lo que es el embrioblasto dos capas germinativas, una capa interna y una capa externa. Estas dos capas germinativas, que la vamos a conocer como epiblasto e hipoblasto, generalmente van a ser las responsables de que se lleguen a formar en un futuro las tres capas germinativas, ¿no? A esta formación de las dos capas le conocemos como tal la formación del disco bilaminar, porque son esas dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto. Y en la cavidad inferior, generalmente, se va a formar lo que es la cavidad amniótica, que va a ser el precursor del saco vitelino, o donde otra vez va a mantenerse el embrión en su líquido. Al día 10 ocurre como tal la fijación completa al endometrio. A partir de este momento, gracias a la liberación de la hormona antígeno placentario humano, que libera este sincitio trofoblasto, ya se pueden detectar en bajas concentraciones sanguíneas en la mamá el embarazo, generalmente. Entonces podemos decir que aproximadamente a partir del día 25 del periodo menstrual de la mujer, desde que inició hasta esos 25 días, ya se puede dar una idea sugestiva de que ya se está embarazada, ¿no? Porque ya se fijó este embrioblasto y ya empieza a liberar esta hormona coriónica humana, que empieza a viajar por la sangre y ya se detecta como tal el embarazo. Esta hormona va a ser responsable general también de que el cuerpo empiece a liberar lo que es progesterona para mantener la nutrición del embrión. A partir del día 11 y el día 12 se empiezan a formar entre el epiblasto y el hipoblasto la formación del mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a ser el responsable, a su vez, de en un futuro formar varios tejidos, como vamos a ver más a detalle. Se empieza a formar este celoma extraembrionario, que es lo que le va a servir para que posteriormente se empiece a fijar y se van a formar las primeras vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas, como observamos en esta parte, van a ser las que directamente se van a nutrir con las arterias arcuatas del útero y a empezar a recibir toda la nutrición que necesita esta célula. Los primeros 7 días, por así decirlo, se empezó a nutrir por lo que él contenía, y a partir del día 8 hasta el día 13 ya se lleva como tal la implantación y se forma la lámina procordal. En resumen, podemos decir que en esta segunda semana de gestación lo que ocurre como tal es la terminación de implantación completa de lo que es el embrioblasto y la formación del disco bilaminar, que este va a ser muy importante para la formación de los tejidos. Entonces, les decía, de este disco bilaminar se van a formar las dos capas o el disco bilaminar, que es el epiblasto y el hipoblasto. Del epiblasto van a surgir lo que es el ectodermo amniótico y el ectodermo embrionario. Y también se va a formar la línea primitiva. Esta línea primitiva nos va a servir para formar el mesodermo extraembrionario, el mesodermo embrionario,
el proceso notocordal y el endodermo embrionario, que estas los vamos a observar en la tercera semana porque son importantes para nosotros. Y del hipoblasto se va a formar el endodermo de la vesícula umbilical, que va a recibir la nutrición del cuerpo, y el mesodermo extraembrionario, que nos va a ayudar a formar otros componentes al final de la gestación. Entonces, en resumen, esto es lo que sucede en esta segunda semana. La parte importante es la implantación completa del embrión y la formación del disco bilaminar, que nos va a dar origen a las 3 capas histológicas que vamos a ver en la siguiente semana. En la tercera semana de gestación, después ya de la implantación completa en la formación del disco bilaminar, va a dar origen a otras divisiones y procesos que va a formar el embrión. Generalmente se van a formar 2 partes importantes, lo que es la formación de las 3 capas germinativas y la formación de lo que va a ser todo lo que es el tubo neural. Finalmente, la cresta neural va a dar origen a lo que son las estructuras del embrión. Las células de Schwann, que van a ser parte del sistema periférico, las meninges, que van a recubrir a lo que es el sistema nervioso central, tanto la médula de la glándula suprarrenal y de los huesos, generalmente. Ocurre un fenómeno muy importante, que nosotros lo vamos a conocer con el nombre de gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se van a formar las 3 capas germinativas del embrión, que estas van a ser muy importantes para nosotros, porque de estas 3 capas se van a formar todas las estructuras en un futuro. El endodermo, la capa más interna, el mesodermo, que es la capa intermedia, y el ectodermo, que es la capa externa. Entonces, les decía, esta gastrulación se va a formar con la capa germinativa que observamos en la segunda semana, que era la formación de estas 2 líneas, el epiblasto y el hipoblasto. De forma craneal, también el cuerpo va a empezar a tener como una alargación, ¿no? Se va a formar como un huevito. Esta alargación va a ser importante porque va a ser la que va a dar origen a lo que es la cresta neural y todos los componentes que emergen después. Las células del epiblasto van a moverse, se van a migrar a la parte de la línea primitiva y la parte del epiblasto se va a invaginar para llegar a formar lo que va a ser el surco neural. Las células del hipoblasto nos van a dar origen a lo que es el endodermo primario y las que se quedan en el epiblasto van a formar el ectodermo. Y entonces, entre el endodermo y el ectodermo se va a formar una capa especial que la vamos a conocer como mesodermo. Entonces, a la parte final del resultado de estas 3 capas germinativas se le conoce como disco trilaminar, porque ocurren de inferior a superior, se ordena el endodermo, que va a ser la capa inferior, el mesodermo, que es la capa intermedia, y el ectodermo, que es la capa superficial. Les decía que el cuerpo del embrión empieza a alargarse y empieza a formarse una línea en la parte central. Esta línea generalmente va a ser la que va a dar origen a lo que es la cresta neural. Y esta cresta neural a su vez va a dar origen a lo que es todos los componentes del sistema nervioso que vimos en la parte anterior. Las meninges, las células de Schwann y la parte del encéfalo. A esta alargación o a esta formación de esta placa neural se le conoce como neurulación, ¿no? Entonces se forma este surco, como observamos, que el cual se va a formar esta cresta neural o placa neural, de la cual va a emerger lo que es todo el sistema nervioso central y periférico. Estos, como decían, estos pliegues del ectodermo se empiezan a fusionar, se empieza a formar como un tubo, un repliegue y van a quedar almacenados. Y estos también nos van a ayudar porque van a avanzar de forma craneal, o sea, de la forma superficial a la parte caudal, que es la parte inferior. Se empieza a alargar este tubo y a partir de este tubo a lo largo se empiezan a formar diversas extremidades o componentes, que lo vamos a conocer con el nombre de somitas o somites, como podemos encontrar. Estos somites van a ser importantes porque van a dar origen a las estructuras en un futuro vamos a ver. Entonces, en resumen, ¿qué ocurre en esta tercera semana? Ocurre la gastrulación, que es la formación del disco trilaminar, que va a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Se forma la notocorda y la línea primaria, que va a dar origen a lo que es la cresta neural en la neurulación.
Se forman el mesodermo intermedio, el mesodermo paraxial, que nos van a ayudar a complementar lo que es esta parte de la neurulación, y se forma la placa precordal, la membrana bucofaringea, la membrana dorsal y el conducto neuroesférico, que esto principalmente lo que nos va a dar un origen va a ser la formación de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico. Ajá. Entonces, las capas germinativas se forman de lo que es la parte interna y la parte externa del disco bilaminar y empiezan a crecer, se empiezan a alargar. Esta alargación, cuando se empiezan a estirar, en medio se empieza a formar una nueva capa. Entonces, la parte del epiblasto me da origen a lo que va a ser la parte del ectodermo, la parte del hipoblasto me da origen a lo que es el endodermo, y entre estas dos emerge una tercera, que es el mesodermo, que generalmente nos va a dar origen. Y les decía que se va a formar esta línea o este surco que va de forma craneal a forma caudal, cuando también el embrión se empieza a extender, y a partir de aquí van a aparecer los somitas que van a dar origen a los otros componentes del sistema. El tubo neural realmente emerge de lo que es este celoma, como les decía, la capa endodérmica se empieza a invaginar, empieza a formar un canal y posteriormente este canal, como observamos, se cierra. A la hora que se cierra este canal, se forma lo que es el tubo neural y van a formar todos los componentes de los somitas que van a emerger en esa parte. ¿Okay? ¿Por qué es importante estas tres capas germinativas? Porque a partir de estas tres capas se van a formar los sistemas que nosotros ya conocemos en un feto cuando crece. Del ectodermo van a formarse el sistema nervioso central, encéfalo, meninges, médula espinal, sistema nervioso periférico, que son los nervios que van a comunicar a la parte central con la parte periférica, los epitelios sensitivos del ojo, la nariz, también va a salir las células de la cresta neural que van a ayudar a formar las neuronas en formación, los pares craneales, los pares raquídeos, los nervios importantes, las envolturas de este sistema nervioso periférico y las células de pigmentación de la dermis que nos van a dar nuestra coloración. Del mesodermo va a emerger lo que es el tejido conectivo, que es lo que va a permitir que nuestros tejidos permanezcan unidos. Entre ellos tenemos al hueso, tenemos la sangre, al cartílago que nos va a formar las estructuras de la nariz, de la oreja, al tejido óseo que nos va a dar la firmeza y el sostén del cuerpo, el músculo liso y estriado, generalmente que me va a permitir la parte del movimiento de los intestinos en el liso y el estriado el movimiento voluntario. El corazón, que nos va a ayudar a que nos transportar toda la sangre, los vasos sanguíneos y el sistema linfático, que va a ayudar a transportar la sangre y regresarla al corazón, y la linfa también, que va a ayudar a degradar todos estos nutrientes y llevarlos a zonas de desecho. El riñón, para también ayudarnos a eliminar la parte de todos estos desechos que produce nuestro cuerpo. Ovario y testículo para la reproducción del nuevo ser. El vaso, que va a ayudar a filtrar la sangre y a producir nuevas células. La corteza suprarrenal, que me va a ayudar a producir ciertas hormonas, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, las hormonas esteroideas, y el endodermo van a definir todo lo que es la parte protectora de la vejiga, la uretra, el aparato intestinal y el aparato respiratorio, lo que son las amígdalas, las glándulas tanto tiroides como paratiroides, que nos van a ayudar tanto al metabolismo y la regulación de calcio, el timo, que va a ayudar a la formación en la etapa infantil de lo que son los linfocitos de defensa, linfocitos T. El hígado, que va a ayudar a degradar todas las sustancias ajenas y extrañas. Y el páncreas para producir tanto el jugo pancreático en la parte exócrina como las células endocrinas, como va a ser la glucagón, la insulina y somatostatina. Aquí termina lo que son las 3 semanas de gestación. Muchas gracias.